Un animal atrapado en una trampa muerde su propia pata para escapar. ¿Qué vas a hacer? En una época anterior a las herramientas modernas y las redes eléctricas, la supervivencia no era una cuestión de equipo. Fue cuestión de ingenio. La gente medieval no esperaba el rescate. Construían lo que necesitaban con sus propias manos utilizando materiales que encontraban en la naturaleza y conocimientos transmitidos de generación en generación. Desde herramientas para iniciar fuego hasta trampas para cazar, estos inventos no solo eran inteligentes, sino también esenciales. Y aquí está el giro. La mayoría de ellos siguen trabajando hoy en día. Ya sea que sea un entusiasta de las técnicas de supervivencia o simplemente tenga curiosidad, estas 7 herramientas demuestran que la sabiduría del viejo mundo nunca pasó de moda. Trampas para ondas y tirachinas de pastor. Siglos antes de los rifles y los revólveres, la supervivencia a menudo dependía de una cuerda, cuero y una piedra. La onda del pastor era una de las armas a distancia más antiguas conocidas por el hombre. Simple, silencioso y mortal en manos expertas. No era un arma de caballero. Perteneció a pastores, viajeros y campesinos que vivían lejos de murallas y torres de vigilancia. Con nada más que un cordón trenzado y una bolsa de cuero, podían convertir piedras lisas en proyectiles aéreos capaces de aturdir a las aves, arrancarles pelos o alejar a los depredadores. Fue una herramienta necesaria y funcionó. Entrenar con onda era parte del crecimiento en muchas regiones rurales. Los niños practicaban golpeando troncos de árboles, postes de cercas o incluso objetivos en movimiento como frutas lanzadas al aire. Con el tiempo, su precisión se volvió impresionante, a veces letal. La física detrás de esto era tan elegante como efectiva. Al girar la onda, el lanzador acumulaba fuerza centrífuga y luego soltaba un extremo en el momento perfecto, haciendo que la piedra volara a velocidades que podían rivalizar con las primeras ballestas. Pero la onda no era la única herramienta de caza inteligente en la naturaleza medieval. Las trampas de onda, conocidas por varios nombres locales, eran las favoritas entre los campesinos y los habitantes de los bosques. Estos dispositivos primitivos dependían de la tensión y el tiempo. Un árbol joven se doblaba y se mantenía bajo tensión, a menudo con una trampa o mecanismo de disparo hecho de cuerda o enredadera. Cuando un animal pisaba el lugar equivocado o perturbaba el cebo, la trampa se movía hacia arriba, apretando el lazo y levantando la presa del suelo. Era silencioso, eficiente y reutilizable. Estas trampas no requerían hierro ni artesanía. Solo necesitaban un cuchillo afilado, paciencia y una sólida comprensión del comportamiento animal. Los cazadores los colocaban cerca de madrigueras, abrevaderos o senderos muy transitados. A veces colocaban docenas a la vez, revisándolos al amanecer para recoger lo que el bosque les había ofrecido. Y cuando se combinan con otras trampas pasivas, como trampas de caída libre o fosas comunes, se convierten en parte de un sistema de caza de baja tecnología, pero de alto rendimiento. Lo que hizo que las trampas de onda y de tirachinas fueran tan valiosas era su adaptabilidad. A diferencia de los arcos pesados o las trampas de metal, eran livianos, fáciles de ocultar y rápidos de reparar. Si una onda se desgastaba, se trenzaba una nueva. Si se activó una trampa sin captura, se restablece en minutos. Sin herrero, sin forja, solo habilidad y materiales locales. Incluso hoy en día, estas herramientas están experimentando un resurgimiento silencioso entre los artesanos del campo, los agricultores que viven fuera de la red y los instructores de supervivencia. ¿Por qué? Porque enseñan algo que es fácil de olvidar en una era de aparatos y equipos. La supervivencia no se trata de tener la mejor herramienta. Se trata de saber aprovechar al máximo lo que tienes. Y en ese sentido, la onda y la trampa medievales siguen haciendo lo que siempre han hecho, alimentar a quienes se toman el tiempo de aprenderlas. Kits de yesquero y pedernal. El fuego no era algo que simplemente creabas. Era algo que llevabas encima. Para los viajeros, soldados e incluso aldeanos medievales que se adentraban en el bosque, el yesquero era tan esencial como una espada o una capa. Era una forma de sobrevivir en el bolsillo, una forma de iniciar un fuego cuando el tiempo cambiaba, cuando caía la noche, cuando todo estaba mojado y no había una segunda oportunidad.
En esencia, la caja de yesca era simple, solo un pequeño recipiente de metal o madera que contenía todo lo necesario para encender una llama. Dentro de un trozo de pedernal, un percutor de acero al carbono y lo más importante, yesca. No cualquier yesca, sino tela carbonizada, generalmente de lino o algodón, ennegrecida pero no quemada, lista para atrapar la más pequeña brasa y convertirla en calor. Así es como funcionó. Sostenías el pedernal en una mano, el percutor en la otra y los golpeabas entre sí en un ángulo agudo. Saltaron chispas, diminutas y fugaces, pero calientes. Cuando uno de ellos caía sobre la tela carbonizada, ésta ardía. No es una llama, sino un carbón encendido. Luego ese carbón se transfirió a un nido de hierba seca, virutas de corteza o pelo de animal, unas cuantas respiraciones constantes, un rizo de humo y luego una llama. Fue un proceso lento, deliberado y profundamente satisfactorio, y se podía repetir incluso en condiciones de frío o humedad, si los materiales estaban secos y las manos firmes. Cada hogar medieval tenía alguna versión de este kit. Los soldados los llevaban en carteras. Los viajeros los ataron a cinturones. Algunos estaban envueltos en cuero. Otros estaban embalados en cajas talladas y selladas contra la lluvia. Era una de las pocas herramientas que atravesaba todas las clases sociales, desde las chozas de los campesinos hasta los campamentos de los nobles, porque nadie podía permitirse el lujo de estar sin fuego. Más que calor, el fuego era luz. Fue protección. Era una forma de hervir agua, cocinar carne, esterilizar heridas, secar ropa y mantener a raya a los animales, o algo peor. En tiempos de hambruna o de guerra, saber utilizar un yesquero significaba que no tenías que depender de nadie más. Y ese tipo de conocimiento era poder. Hoy en día, estos kits suelen ser recreados por supervivientes y recreadores. Las versiones modernas pueden incluir barras de ferro o bloques de magnesio, pero el principio no cambia. Chispa más tinder es igual a vida. Y en ese carbón brillante prendido sobre una tela ennegrecida, no solo estás encendiendo un fuego, estás sosteniendo la historia. Taladro de arco medieval, iniciador de fuego. El fuego lo era todo en el mundo medieval. Significaba calor, seguridad, comida cocinada y agua esterilizada. Pero cuando el cielo estaba húmedo y el viento aullaba entre los árboles, iniciar uno sin pedernal ni cerillas era una historia diferente. Ahí es donde entró en juego el taladro de arco. Una solución antigua y elegante para un problema fundamental. ¿Cómo hacer fuego por fricción? El taladro de arco no se inventó en la Edad Media, pero fue perfeccionado por quienes dependían de él. De diseño sencillo y uso profundo, constaba de 5 partes. El uso, el tablero del hogar, el bloque de apoyo, un poco de yesca y, por supuesto, el arco. Nada de esto requería metal, solo madera seca, cuerdas y manos que sabían lo que hacían. Así es como funcionó. El uso, una vara recta de largo de un dedo, se presionaba verticalmente sobre el tablero del hogar. Un trozo plano de madera blanda con una muesca tallada. El arco, tensado con una cuerda, estaba enrollado alrededor del uso. Una mano sujetaba el arco, mientras que la otra presionaba el uso utilizando una piedra o un bloque que contenía huesos. Luego vino el ritmo. De ida y vuelta, de ida y vuelta. El arco hizo girar el uso. El uso rozó el hogar. El humo se enroscó. El polvo se volvió negro. Y si todo se hacía correctamente, si la velocidad era constante y la presión firme, ese polvo ennegrecido se encendería, formando una pequeña brasa brillante, un destello de calor nacido nada más que de madera y determinación. Pero crear fuego de esta manera no era solo una cuestión de mecánica. Se trataba de conocer tus materiales. Diferentes tipos de madera producen diferentes resultados. Si fueran demasiado fuertes, no generarían suficiente fricción. Si son demasiado blandas se desmoronarán. El sauce y el saúco eran opciones populares para el hogar. Para el taladro se solían utilizar madera de avellano o de huso. Las cuerdas podían provenir de fibras animales, de fibras vegetales retorcidas o incluso de cuero crudo.
Cada parte importaba en los pueblos y puestos de avanzada medievales, el taladro de arco era a menudo el último recurso. El pedernal y el acero eran objetos muy preciados, pero no siempre estaban disponibles, especialmente para los pobres. Así, el taladro de arco se transmitió como una reliquia familiar, no la herramienta en sí, sino el conocimiento. Los niños lo aprendieron junto al fuego que ayudaron a encender. Los viajeros llevaban trozos de madera seca envueltos en tela, sabiendo que si llegaban las lluvias, podría ser difícil encontrar la madera adecuada. Hoy en día, el ejercicio con arco suele considerarse una novedad en los cursos de supervivencia. Pero en verdad, es una de las expresiones más puras del bushcraft, creando fuego sin químicos, chispas ni atajos. Requiere paciencia, conciencia y respeto por los materiales. Y a cambio, ofrece lo que todo superviviente más necesita. Porque una vez que tienes fuego, todo lo demás cambia. Una noche fría se vuelve soportable. Una comida cruda se vuelve nutritiva. Y el miedo que una vez se coló con la oscuridad, se desvanece en la luz de algo que hiciste con tus propias manos. Trípode plegable de madera, rejilla para cocinar y ahumar. Antes de las estufas de hierro fundido o las parrillas de acero, la gente medieval tenía que depender de herramientas que podían construirse, desmontarse y reconstruirse nuevamente sobre el fuego en el bosque o en movimiento. Uno de los más sencillos y fiables entre ellos era el trípode plegable de madera. A primera vista no parece gran cosa. Solo 3 postes, algunas muescas y un trozo de cuerda. Pero con eso, obtienes un marco versátil que puede cocinar tu comida, hervir tu agua, ahumar tu carne e incluso secar tu ropa. Justo en el corazón de la naturaleza. Construir uno fue sencillo. Se cortaron y podaron 3 ramas rectas y robustas, generalmente a la altura de los hombros. Cada uno de ellos tenía una muesca o punta afilada en un extremo y estaban atados en la parte superior mediante cuerdas fuertes, enredaderas o tiras de cuero crudo. Una vez extendido, el trípode quedó firmemente sobre el fuego. Y de su centro se podía colgar cualquier cosa, una olla de barro, una tetera de metal, un trozo de carne o incluso una cesta tejida con hierbas o pescado. Pero la magia del trípode no estaba solo en la cocina. También servía como ahumadero, una herramienta esencial en un mundo sin refrigeración. Una vez capturada y limpia la presa, se colgaban tiras de carne de barras transversales colocadas sobre los hombros del trípode. Un fuego lento y humeante abajo, generalmente alimentado por madera húmeda, hierbas o musgo, enviaba humo que secaba y conservaba la carne durante horas o días. Era una de las pocas formas de mantener los alimentos comestibles durante el invierno, la guerra o los viajes. En las regiones costeras o boscosas, la gente añadía listones horizontales y rejillas entre las patas, creando ahumadores improvisados o estantes de secado. Pescado, setas, raíces, todo lo que podía echarse a perder tenía una segunda vida gracias al humo y al flujo de aire. El trípode se podía montar en minutos, desmontar en segundos y volver a utilizar donde fuera necesario. No se oxidó. No se deformó. Y si se rompía, hacías otro. Esta simplicidad era clave en un mundo medieval donde el tiempo y los materiales eran siempre limitados. No se necesitaban clavos, metal ni herramientas más allá de un hacha y un poco de habilidad. No necesitaba ser fuerte, solo inteligente. Y como se pliega, puede viajar contigo. Ya sea que estuviera moviendo un campamento, siguiendo una manada o simplemente buscando un mejor refugio después de una tormenta, los artesanos modernos del bosque todavía usan el trípode de madera por las mismas razones. Es eficiente, sostenible y infinitamente adaptable. Añade una cadena colgante y conseguirás un toque moderno. Cambia la madera por bambú o abedul y podrás adaptarte a diferentes entornos. ¿Quieres ser ultra primitivo? Utilice fibra vegetal retorcida o corteza como cuerda. Pero la esencia sigue siendo la misma. Fuego abajo, supervivencia arriba. En cada época, el trípode nos recuerda que las mejores herramientas no siempre se compran. Están construidos de ramas recuperadas y cuerdas quemadas. La gente medieval creó una cocina, un ahumadero y un sistema de supervivencia que todavía funciona hoy en día.
Porque cuando tu refugio es la naturaleza y tu despensa es lo que has pescado, cada palo cuenta. Refrigerador de barro, antes de las hieleras, antes de la electricidad, antes de que el almacenamiento en frío fuera siquiera un concepto. Hubo ingenio. La gente medieval sabía que conservar los alimentos no era una cuestión de tecnología. Se trataba de temperatura, flujo de aire y trucos probados con el tiempo que se transmitían de un invierno hambriento al siguiente. Así construyeron los primeros refrigeradores con arcilla y transformaron simples agujeros en el suelo en despensas que salvaban vidas. El refrigerador de olla de barro, a veces llamado hoyo yacir, se basaba en un principio básico, el enfriamiento por evaporación. 2 ollas de barro, una en lugar de la otra, con el espacio entre ellas lleno de arena húmeda. A medida que el agua se evaporaba a través de la olla exterior porosa, alejaba el calor de la cámara interior y bajaba la temperatura en su interior. Colóquelo a la sombra, manténgalo húmedo y tendrá un recipiente sorprendentemente fresco, suficiente para conservar leche, verduras e incluso restos de guiso durante más días de los que permitiría el aire libre. Suena a magia, pero es física simple. En las ciudades medievales, estos enfriadores de arcilla se utilizaban tanto en los mercados como en los hogares. Los agricultores conservaban el queso o la mantequilla frescos en los días cálidos. Los herbolarios almacenaban picus e infusiones. Los pescaderos conservaban su pesca fresca hasta que pudiera ser salada o cocinada. No necesitabas ni río ni nieve. Solo necesitabas arcilla, agua y la sabiduría para utilizar ambas. Bien. Pero cuando llegaba el invierno, o cuando era necesario almacenar cosas para un largo viaje, la estrategia pasaba a ser subterránea. Los vendedores de raíces y los pozos de almacenamiento eran tan antiguos como la agricultura misma. Los campesinos los cavaban cerca de la casa o el granero, cubriendo las paredes con paja, piedra o madera. Estos pozos aprovechaban la temperatura estable de la tierra, manteniendo los alimentos frescos en verano y por encima del punto de congelación en invierno. Era un refrigerador natural alimentado por el propio planeta. En su interior se almacenaban tubérculos como nabos, chiribías y zanahorias. Las cabezas de col estaban envueltas en tela. Las manzanas se colocaron en capas de paja. Aquí también se almacenaban carnes ahumadas o cereales, protegidos de los roedores mediante tapas selladas o estantes elevados. La clave fue el control de la humedad. Demasiado seco y la comida se arrugó, demasiado húmedo y se pudrió. Así, los aldeanos aprendieron a equilibrar el flujo de aire y el aislamiento. Pozos de ventilación, estratificación de materiales, incluso colocación de carbón para absorber olores. Algunas comunidades cavaron estos pozos debajo de las casas, manteniendo la comida literalmente debajo de sus pies. Otros compartían pozos de almacenamiento comunitarios más grandes que se revisaban a diario durante los meses de escasez. En cualquier caso, el mensaje fue claro. No desperdicies nada. Guarda todo porque nunca se sabe cuándo podría fallar la siguiente cosecha. Hoy en día, mientras la sociedad moderna enfrenta costos energéticos crecientes y sistemas inestables, estas técnicas antiguas están regresando. Los agricultores que viven fuera de la red eléctrica construyen refrigeradores con ollas de barro para conservar alimentos frescos en climas desérticos. Los supervivientes cavan hoyos para raíces en los refugios del bosque. Y aquellos que buscan vivir más cerca de la tierra están descubriendo que la refrigeración no necesita estar enchufada a una pared. Simplemente tiene que funcionar. Y en la silenciosa oscuridad de un pozo de harina o en las húmedas paredes de una olla hecha a mano, la sabiduría medieval susurra de nuevo, la tierra guardará tu alimento si sabes cómo pedírselo. Clavijas para refugios de bushcraft y técnicas de fijación. El refugio no era una estructura. Era una habilidad. En el mundo medieval no siempre se podía contar con muros. Ya sea para herir al ganado, viajar entre aldeas o escapar de regiones devastadas por la guerra, la gente necesitaba construir con lo que el bosque les ofrecía. Y con solo un hacha, una cuerda y buen ojo para la madera, pudieron hacerlo. El secreto, clavijas y ataduras. Olvídese de clavos o sujetadores metálicos. La mayoría de los campesinos no podían permitírselos.
En lugar de ello, utilizaron clavijas de madera afiladas, ramas partidas y fibras retorcidas para crear estructuras fuertes y estables que pudieran soportar la lluvia, el viento y la nieve. No se trataba simplemente de bushcraft. Era una arquitectura adaptada a la supervivencia. Todo empezó con el marco. Se cortaban 3 o 4 ramas gruesas de árboles de madera dura, roble, fresno o avellano, y se clavaban en el suelo. Estos formaron los puestos principales. Entre ellos se sujetaban vigas transversales, aseguradas con ataduras hechas con tiras de corteza retorcida, cuerdas de ortiga o incluso seno animal. Las uniones se reforzaron con clavijas de madera, afiladas a mano y martilladas a través de agujeros pretallados. Esto proporcionó estabilidad sin depender de clavos o pegamento. Luego vino el techo. Las ramas se tejían entre las vigas para formar un entramado. Sobre esto se añadieron capas de corteza, hojas o paja para aislar e impermeabilizar. En las estaciones más frías, se cubría con barro o musgo los huecos. Un buen constructor sabía cómo inclinar el techo para que escurriera el agua, cómo elevar el piso con troncos y cómo ventilar el humo de un pequeño incendio interno. Nada de esto requirió una sola pieza de hierro. Era un sistema basado enteramente en el conocimiento, en cómo partir la madera sin quebrarla, cómo pelar fibras para hacer cuerdas, cómo encontrar árboles que se doblaran en lugar de romperse. Se enseñaba con el ejemplo, se transmitía de padres a hijos, no se escribía, sino que se recordaba en las manos y en la memoria muscular. Algunos pabellones de caza y refugios de campaña medievales permanecieron en pie durante temporadas sin ser reparados. Otros fueron desmantelados y reconstruidos a medida que la gente se desplazaba según las estaciones o la caza. La técnica era flexible, escalable y sorprendentemente resistente, especialmente cuando el tiempo y el clima no permitieron estructuras más permanentes. Hoy en día, los expertos en bushcraft utilizan los mismos métodos para construir refugios fuera de la red, campamentos de emergencia o incluso cabañas completas. Y ya sea un cobertizo, una cabaña en forma de A o una cabaña con techo de paja, los principios son los mismos. Utilice la tierra, respete el material y deje que el conocimiento haga el trabajo. Porque en la naturaleza, la supervivencia no se trata de tener herramientas. Se trata de saber cómo hacer que cuenten. Purificador de agua con capas de carbón y arena. En la vida medieval, el agua podía ser una bendición o una sentencia de muerte. Los ríos trajeron vida a los cultivos y al ganado, pero también transportaron desechos, podredumbre y enfermedades. Los pozos eran más seguros, pero no siempre accesibles. Y en tiempos de guerra, hambruna o sequía, incluso el agua limpia podría desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo sobrevivió la gente? Con algo engañosamente simple, filtración en capas utilizando carbón, arena y tela. Esto no era ciencia moderna. Fue la observación, el ensayo y el error lo que transmitió la sabiduría que decía, si haces correr agua por la tierra el tiempo suficiente, sale más limpia. Y a partir de ahí, tanto campesinos como monjes aprendieron a construir purificadores rudimentarios utilizando los materiales más básicos, barriles, tinajas de barro, cestas tejidas y lo que la naturaleza les daba. El diseño era a menudo vertical. Un recipiente, generalmente un barril de madera o una olla grande de cerámica, se llenaba en capas. En el fondo, grava o piedras gruesas para atrapar residuos grandes. Luego, se aplica una capa de arena fina compactada para eliminar la turbidez y atrapar partículas más pequeñas. Además de eso, el carbón triturado quemaba madera del fuego de cocina molida hasta convertirla en un polvo grueso y negro. El carbón era el arma secreta. No solo absorbió color y olor. Capturó bacterias, filtró algunas toxinas y mejoró el sabor, especialmente en agua estancada extraída de charcos o charcos. Sobre el carbón, la gente a menudo colocaba tela o musgo como prefiltro, eliminando insectos, hojas o desechos más grandes. El resultado, agua visiblemente más limpia, más segura para beber y con menos probabilidades de causar enfermedades en una época en que las enfermedades podían arrasar pueblos enteros. No fue perfecto, no mató todo, pero redujo el riesgo. Y en un mundo donde una mala bebida podía significar fiebre, disentería o muerte, eso era todo.
Estos filtros a menudo se colocaban cerca de hogares o jardines próximos a donde se extraía agua diariamente. No fueron construidos para la presión o la velocidad, sino para la paciencia, filtros de goteo lento, algunos de los cuales tardaban horas en producir una sola jarra de agua. Pero esa lentitud era el punto. Cuanto más tiempo pasaba el agua en contacto con el carbón y la arena, más limpia quedaba. Algunas versiones fueron más allá. Los monasterios y las fincas más grandes a veces construían sistemas permanentes de filtración de piedra, canalizando el agua de lluvia a través de canales revestidos con capas de arena y ceniza. En climas más fríos, la nieve derretida también se filtraba de esta manera, se recogía en palanganas, se derretía al sol o al fuego y se goteaba a través de frascos de varias capas antes de su uso. Hoy en día, estos mismos principios se utilizan en filtros de emergencia, sistemas fuera de la red y aldeas ecológicas en todo el mundo. La idea de que el carbón y la arena pueden purificar el agua no es un mito medieval. Es una ciencia de supervivencia moderna. Nacido en una época en la que la única opción era producir agua limpia uno mismo. Con nada más que leña, tierra y gravedad, los pueblos medievales crearon una solución a uno de los desafíos más letales de su tiempo. Y tal vez esa sea la lección. No siempre se necesitan productos químicos, tecnología o bombas. A veces lo que te mantiene vivo ha estado bajo tus pies todo el tiempo, esperando a que lo construyas capa por capa. La supervivencia en esencia nunca consiste en tener más. Se trata de saber más. Estas herramientas medievales no nacieron de la comodidad ni de la abundancia. Fueron moldeados por la necesidad, refinados por la repetición y confiables porque funcionaban cuando nada más lo hacía. Cada uno cuenta una historia de resiliencia de personas que enfrentaron noches frías, campos vacíos y futuros inciertos. No, y aún así encontramos formas de adaptarnos, resistir y construir. Lo que dejaron atrás no es solo tecnología vieja. Es un modelo, un recordatorio silencioso de que incluso en los tiempos más duros, las manos y las mentes humanas siempre han encontrado un camino a seguir. No a través del lujo, sino a través del conocimiento, la paciencia y la voluntad de intentarlo.